Persecución bajo Séptimo Severo. A principios del siglo III reinaba este emperador, quien no solamente había logrado consolidar el imperio, sino también poner un fin a un periodo tanto de luchas internas que habían debilitado este imperio, el imperio romano. La amenaza de los pueblos bárbaros era constante y también dentro del imperio existía del peligro que alguna legión se rebelara y que esa legión pusiera a su propio emperador, iniciando así una nueva guerra civil. En medio de toda esta situación, Séptimo Severo decidió seguir una política, la cual era de carácter religiosa y era de carácter sincretista. Su propósito era unir a todos los súbditos bajo el culto, pero tal política tenía un problema muy grande, y es que dos grupos religiosos se negaban a doblegarse ante el sincretismo. Claramente eran los judíos y los cristianos. Por ello, Séptimo Severo se propuso a detener el avance de estas dos religiones, y con este propósito prohibió, bajo pena de muerte, toda conversión al judaísmo y al cristianismo. Al mismo tiempo, la antigua legislación seguía vigente, la cual era que los cristianos que fueran acusados y que se negaran a ofrecer sacrificios a los dioses se los consideraba también impostores del imperio. Se les consideraba que fueran muertos. El resultado de todo esto fue que surgiera una nueva persecución, al estilo siglo anterior. Sin embargo, esta persecución fue aún más intensa, también dirigida en contra de los cristianos que ya se habían convertido, de los que se estaban convirtiendo y aún de los maestros. Por lo tanto, en el año 202, esta fecha fue el edicto de Séptimo Severo y marca un nuevo acontecimiento en la historia de la Iglesia o en la historia de las persecuciones. Según esta tradición, se menciona que en este año fue donde Ireneo sufrió el martirio. También sabemos que el padre de Orígenes, Leonidas, se contaba también entre estos grupos de mártires, puesto que el peligro era mayor para los maestros cristianos. Clemente, de hecho, es uno de estos maestros, quien tuvo que huir y refugiarse en la región de Capadocia, pues ahí era menos conocido. Uno de los más famosos mártires de esta época es el de Perpetua y Felicidad, que este acontecimiento tuvo alrededor en el año 203. Es posible que Perpetua y sus compañeros hayan sido monoteístas y que el autor que nos ha dejado este testimonio lo escribió o haya sido Tertuliano. Pero uno de los más interesantes acontecimientos es de los 5 mártires jóvenes y adolescentes que se preparaban para recibir el bautismo. Y ciertamente el crimen fue haberse convertido, habiendo desobedecido el decreto imperial. Sin embargo, podemos ver a la heroína del martirio, Perpetua y Felicidad, pues Perpetua era una mujer joven que tenía una muy buena posición y también que amamantaba a su hijo, pues este era recién nacido. La acompañaban los esclavos, Felicidad y Revocato, y otros 2 jóvenes también, cuyos nombres eran Saturnino y Secundulo. En todo caso, cuando Perpetua y sus compañeros fueron arrestados, el padre de Perpetua trató de convencerla que abandonara su fe, que salvara así su vida. Y ella respondió diciendo que de igual modo que cada cosa tiene su nombre y es inútil de cambiárselo, ella tenía el nombre de cristiana y no podía cambiárselo. El proceso de Perpetua y sus compañeros fue demasiado largo y el motivo era que abandonaran su fe completamente. Y también podemos mencionar que Felicidad estaba embarazada cuando fue arrestada, y de hecho ésta oró para que no alargaran su martirio por causa de esto. Así que fueron contestadas sus oraciones, y al 8º mes dio a luz a una niña, e inmediatamente fue adoptada por otra hermana en la fe. Cuando Felicidad la vieron quejándose por los dolores de parto, ciertamente los carceleros le preguntaron de que cómo esperaba tener valor necesario para enfrentarse a las fieras. La respuesta de Felicidad es característica del modo de que muchos cristianos contestaron, de los cuales se enfrentaban al martirio, y respondió esto: ahora mis sufrimientos son solo míos, mas cuando tenga que enfrentarme a las bestias, habrá otro que vivirá en mí y sufrirá por mí, puesto que yo estaré sufriendo por él. Los mártires hombres por fin fueron lanzados a las fieras. Saturnino y Revocato murieron rápidamente, pero a Secúndulo ninguna fiera quiso atacarle. De hecho, primeramente le soltaron un jabalí, y en lugar de atacar al cristiano, el jabalí hirió de muerte a uno de los soldados.
Cuando a este cristiano lo ataron para que un oso lo atacara, el oso se negó a salir de su escondite. Por fin, el propio Secúndulo, este cristiano, le anunció al carcelero que un leopardo lo mataría de una sola mordida. Y así fue. En cuanto a Perpetua y Felicidad, les anunciaron que les tenían preparada una vaca furiosa para que las corneara. Cuando Perpetua fue corneada y lanzado en lo alto, sencillamente se ciñó más estrechamente sus vestidos, deshechos sobre sus carnes expuestas. Cuando Perpetua fue coronada y lanzada en lo alto, sencillamente se ciñó más estrechamente su vestido, y además pidió que le permitieran recoger su cabellera, porque la cabellera suelta significa que estaba de luto, que era una señal de duelo. Sin embargo, al momento de ceñírsela, ella mencionaba que era el momento más feliz de su vida. Luego fue a donde estaba Felicidad, y también herida la vaca levantó junto con su compañera la voz y preguntó en voz alta, sorprendiendo a todos: ¿dónde está esa vaca famosa? Por fin, desgarradas y sangrientas, los mártires se reunieron en el centro del anfiteatro, donde simplemente se despidieron con el ósculo de paz y después murieron a espada. Poco después la persecución disminuyó, pero siempre siguió habiendo los mártires en diversas regiones del imperio. Sin embargo, esto no fue a medida como lo sucedió en el año 202 y 203. En resumen, durante casi medio siglo las persecuciones cesaron por completo, al tiempo que el número de los conversos cristianos crecían sorprendentemente. Para esta generación los cristianos, la mayoría eran mártires que habían ya pasado por estas persecuciones años atrás. Sin embargo, también cada día había cristianos entre las clases pudientes del imperio, y eran pocos los que creían sobre las viejas fábulas que le inventaban sobre los crímenes contra los cristianos. La persecución había venido a ser una memoria del pasado, a la vez amarga y dolorosa. Pero no pasó mucho tiempo cuando se desató la tormenta.